nombre de la Loma de San Francisco. Es un barrio, uno de los tres que forman la localidad de Alboz, que tradicionalmente agrupó alfareros y fabricantes de alpargata. Hoy viven en la Loma de San Francisco cerca de 400 transportistas, encargados de trasladar a todo el mundo el mármol de la zona. La Loma de San Francisco, esta tarde en Tal Como Somos, de la mano de Tate Montoya. Ya, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. La Rambla de Alboz separa la Loma de San Francisco del resto de los barrios de este pueblo situado al noroeste de Almería. La Loma debe su razón de ser a un fraile, Lorenzo de Martos, que fue el que cedió los terrenos para la construcción de este hospicio del que hablábamos antes. Herencia de este fraile es el santuario del Saliente, del que se dice que tiene tantas ventanas y puertas como días tiene el año. Un misterio que nos ayudarán a aclarar Luis Arena y Maite Chacón, que están aquí ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, señor Montoya. ¿Y qué os parece si ya extendemos este aplauso más fuerte aún y se lo damos a los abuelos? Que ya vienen por ahí, por cierto. aquí. Venga, los abuelos Los de de la Andalucía. Loma, que fueron de Andalucía. Ya hemos llegado. Aquí los tenemos, jóvenes y fuertes, los abuelos de Andalucía de hoy, que se llaman Francisca y Ramón. Ramón. Un momentito. Venga, que nos primero va vamos a cosa de decir Francisca. para conocer un poco más a Francisca. Se llama Francisca Navarro Trinidad, se llama igual que nuestro realizador, pero en femenino. Francisca Navarro Trinidad. Tiene 81 años, ahí donde la ven. 81 años, pero está fuerte, sana, es una mujer simpática, bueno, os va a encantar. Se quedó viuda, tiene 4 hijos, 15 nietos y 3 bisnietos. De joven, pues como mucha gente de aquí, hacía alpargatas, pero fundamentalmente ha estado viajando mucho, Tate, porque su marido era ambulante y ella se iba con él por ahí. Ha estado 40 años viajando, llegaba incluso a Toledo y a Madrid vendiendo cosas. Y ahora se dedica a hacer ganchillo, que por cierto se ha dejado una bolsa de ganchillo ahí detrás y le hemos dicho, no, mejor que entre sin la bolsa y eso, se la dejo ahí detrás. Y una cosa muy graciosa que hace, que al ritmo de los pasodobles de Tal Como Somos, baila ella solita en su casa, porque es muy alegre. Anda. Eso. ¿Y Francisco, don Luis? ¿Qué sabemos de...? Del amigo, del abuelo de hoy, que se llama Ramón Rizos López, que tiene 81 años, Tate, que tiene 5 hijos, 10 nietos y 3 bisnietos, y que cuando tenía 18 años, fíjense ustedes, pidió un certificado, pidió al ayuntamiento algo que certificara que era mayor de edad para poder ganar lo que un hombre, no lo que un niño. Se fue a Barcelona, trabajó de albañí, después de minero, por la sierra de Filabre vendía almendras y cobraba lo que fuera, Ramón. Y cuando fuera, ¿verdad? Y que ahora que tiene una finquilla por ahí, una granjilla donde tiene su gato, que le gusta mucho, su cerdo, y que está así de pinturero que cualquiera dice que tiene 81 años. 81 años. Así mismo. Francisca, ¿y eso de los pasodobles cómo es? ¿Cómo es? Eso, pues eso que me encanta. ¿Cómo? Y me gusta solitario. Cuando empieza nuestra En banda, solitario. pues tú... Ay, es que no me pierdo uno. Te quedas solita y empiezas a bailar el Uno. pasodoble. No, es que estoy sola, es que yo vivo sola. Ah, que vives sola y los Vivo bailas. sola allí. yo y en mi habitación. ¿Y lo disfrutas? Eso es que es locura. Vamos, para mí es Ramón, lo más lo- grande. Y me da de vida lo que no te puedes hacer idea. Muy bien, y ahora mismo lo a gusto que está ella. No, yo estoy muy... Mancha que... Madre Ramón, mía. ¿y lo de Como los si gatos, el amor estuvieran ese que le tiene a los gatos, cómo es? Hombre, porque tengo amor a los gatos, porque resulta de que como yo tengo allí 4 animaluchos para luego matarle, hacer la matanza a la muchacha, pues resulta que si el pienso lo dejo y los ratones se comen el pienso, pues es una pérdida. Tengo los gatos y se comen los ratones. En Que vez de los comerse el gatillos- pienso los ratones, se comen los gatos los ratones. Muy bien, ¿Tiene muy bien, muchos muy gatos, bien. Ramón? ¿Y ¿Muchos tiene gatos pienso todo el son? año? 8 o 9. Ah, 8 o 9 gatos, bueno. Vamos a ponerle música a los abuelos, ¿no? Bueno, quiero Se la va a darle- poner el coro La Milagrosa. ¿Qué me querías decir? Bueno, le saludo, o sea, mejor dicho, me honra el saludo del señor Montoya y todos sus compañeros y le doy también un viva a toda Andalucía. El pueblo entero. Y también le digo que le doy un viva a la Virgen del Saliente y también Ramón, a nuestro presidente eso es del pa- barrio de San Francisco. Eso luego. El coro La Milagrosa pone la música. Sor Emilia dirige el coro.
El Ampurdán, vamos a escucharlo. Venga, que es muy bonito. Viva Andalucía. Y el mundo, ¿no? Viva Andalucía. Para ti verde el Pirineo, en que risales sobre el mar, tienden sus campos florecidos. El Ampurdán, ni pastorcillos y negó, la ciudad que lleva allá. Junto del mar, hurra, hurra, mi alma brota de la canción, los aires volarán y al cielo le dirán. Por los cielos perdiendo estás allí, venturosa mansión aquí te aguarda, una enmienda te haremos de marfil, rosa fundido haré mi casa, de los cielos será el monte jardín. Cantará con los ángeles el alma, los espíritus rompen ahora, el peregrino despertó del sueño, en derredor florido todo está, así nació en tus cumbres. Muy bien, pues la primera pregunta, que hoy vale 100, porque ayer no tuvo solución. 100.000 pesetas, porque se ha quedado usted en 100 nada más. 100.000. Digo, a ver si le vamos a dar 20 duros. Ya saben ustedes el teléfono al que tienen ustedes que empezar a marcar, claro, para contestar a la pregunta que ayer lanzábamos, la del Pósito de Lucena y su creación. 100.000 pesetas por esta pregunta. La creación del Pósito de Lucena se debe a la generosidad de un mayordomo del Cabildo que legó por su testamento cierta cantidad de dinero para este fin. ¿Cuánto? Si lo saben, hay 100.000 pesetas. No está mal. Pelayo Gallego Uncler, escritor, poeta y músico, como él dice, aficionado. ¿Verdad, Pelayo? Aficionado. Aquel Lázaro de Martos que hemos hablado al comienzo, de ese fraile. No era fraile, sino cura. Cura. Era el cura de Albor, y ese es el personaje más importante de la historia de Albor. No tanto porque fuera a él a quien se le debiera
la creación del barrio de San Francisco, que es el que ahora representamos nosotros, sino porque fue el fundador del santuario de la Virgen del Saliente. Del Saliente. Bueno, el fundador de la primera ermita, porque el actual santuario no se debe a él. Eso lo hizo con dinero que recibió de un marinero, el obispo de Almería, don Claudio Sani Torres, en el siglo XVIII, y que no es el mismo que fundó Lázaro de Marto. ¿Y por qué un hospicio? Porque donó primero unos terrenos para un hospicio. ¿Por qué un hospicio? Porque un hospicio se diferencia de un convento, en que en el convento es un sitio en el que los frailes tienen su vivienda habitual. Un hospicio consiste en que allí se alojan, se hospedan los frailes que se distribuyen por los pueblos limítrofes para ir predicando. Ah, muy bien. ¿Sabemos hasta cuándo funcionó como hospicio, Pelayo? Funcionó como hospicio exactamente hasta el 1726. Hasta el 1726, en el que los frailes que mandaban en eso promulgaron una norma por la que se establecía que los hospicios y que los conventos que no tenían un número determinado de miembros, pues tenían que desaparecer. Este no tenía los miembros que requería la normativa esa y tuvo que desaparecer. Después, en la desamortización de Mendizábal en 1835, pues pasó a manos de particulares. ¿Quiénes son los primeros pobladores que se asientan allí, alrededor de ese hospicio? Alrededor de ese hospicio no sabemos, pues gente de que vivía en Albó y que alrededor de ese hospicio fueron estableciéndose allí hasta llegar a lo que es hoy. Un barrio que tiene 4.000 habitantes de los 10.000 que tiene la totalidad del término municipal de Albó. Ajá. Entonces, ¿cuándo aparecen ya también los alpargateros y los alfareros? Los alpargateros y los alfareros serán del siglo XIX más bien. Vale. Entonces, de los alfareros yo no me acuerdo. Ahora de los alpargateros lo recuerdo perfectamente. Bueno, es casi tú puedes decir que prácticamente todo el barrio se dedicaba a la alpargatería. Hay otra actividad también muy interesante que es la de los bordados. La de los bordados, que allí se llaman lorquinos por influencias de proximidad geográfica con Lorca. Y como en Lorca todavía siguen haciéndolo, pero hasta hace 40 o 50 años había muchísima gente que se dedicaba a hacer los cobertores, les decían, a bordarlos. Y había muchos que eran arrieros que se dedicaban a distribuirlos por toda España, con bestias. ¿Pelayo, del núcleo original queda algo del barrio? No, no queda nada. Lo único que queda es un pequeño núcleo al que la gente le dice el huerto de los frailes, aunque oficialmente no se llama así. Muy bien. Le dicen el huerto de los frailes. Vamos a darle un aplausito a Pelayo, que está muy enterado de la historia del barrio. Don Luis, la segunda pregunta, esta es nueva. Esta es nueva, ¿verdad? Y por aquello de que es nueva, y ustedes la van a conocer dentro de un segundito, solo vale 50.000 pesetas. ¿Qué digo solo? 50.000 pesetas por esta pregunta. El teléfono, como siempre, que nos lleva a 1779. En ese año fue nombrado asistente de Sevilla Francisco Antonio Domezaín, desde cuyo cargo impulsaría una notable acción social, particularmente en una institución de beneficencia. ¿Cuál era la institución? Y hay 50.000 pesetas. Ya van dos preguntas. Pues vámonos con el transporte, con Maite, que habla de ello. Claro, porque desde ayer en la despedida ya decíamos que el pueblo que nos visitaba hoy estaba lleno de transportistas, gente que se dedica a ir de un lado para otro, con la carga, y aquí hay uno de ellos. Damián Granado se llama, eres camionero, transportista, ¿desde cuándo? Yo soy transportista desde hace 20 años. Desde que eras chico, porque claro, tú eres joven. Sí, tengo 37, empecé a los 17. Qué barbaridad. Bueno, ¿quiénes fueron los primeros transportistas de la Loma? Bueno, los primeros transportistas se remontaron casi al principio de siglo, que eran los arrieros, y ellos lo hacían con los medios de transporte que había antes, que eran las mulas, los caballos y a través de los carros. Ya Pelayo ha adelantado algo de esto, pero ¿qué tipo de mercancía transportaban? Bueno, en aquellos tiempos pues transportaban las cosas del extrapelo. Arbós también tenía bastante comercio, se compraba bien, y entonces salían a cambiar su mercancía por otras, por la parte de Granada, de Málaga. Bueno, y de pasar de ser un montón de arrieros, de gente que llevaba cargas pequeñas en mulos y eso, han pasado a tener una gran flota de camiones. ¿Eso cómo se consigue? Sí, bueno, eso pues a través del tiempo, claro, que conforme ha ido llegando la modernización y los medios de locomoción de motor, pues cada vez, a medida de que se iban haciendo la industria menos rentable, pues había que conseguir mayor tonelaje. Y entonces eso viene a través de los camiones. ¿Cómo cuántos camiones hay ahora mismo en la Loma? Pues aproximadamente unos 400.
de ellos unos 350 de gran tonelaje y el resto pues de menor tonelaje. Pero para una población de unos 4.000 habitantes o 3.000 y pico, eso es muchísimo, ¿no? Pues fíjese si son muchísimos, que en mi casa concretamente mi padre fue transportista, hoy ya el pobre estado de baja. Y luego somos 3 hermanos y los 3 somos transportistas. ¿Qué tipo de mercancía transportáis? Ahora mismo el mármol viene elaborado o triturado. Y luego se está estableciendo mucho también el frigorífico, porque Almería todos sabemos que es la despensa de Europa. ¿Y vais hasta muy lejos? ¿Los viajes son muy largos? Sí, se hace, con esos camiones que te comentaba, internacional, se hace el internacional, o sea que se va prácticamente a toda Europa, incluso a Rusia. Y en el ámbito nacional, pues a toda España. Damián, ¿cómo hacéis estos viajes? ¿Vuestras mujeres os acompañan? ¿Vais solitos? ¿Vais dos? ¿Os turnáis? ¿Cómo lo hacéis eso? ¿De cuándo en ¿O las cuándo? mujeres se quedan en la loma tranquilamente? Bueno, hay que dejarla de vez en cuando en la loma también, ¿no? Pero de cuando en cuando suelen acompañarnos. Entonces, debido a la economía, como está tan mal y tal, pues tenemos que viajar solos, lamentablemente. No da para llevar un acompañante que nos pueda echar una mano cuando nos hace falta. Pues muy bien, Damián Granados, que tus viajes sean muy buenos y que no te pase nunca nada, no solo a ti, sino a todos los camioneros que nos estén viendo ahora mismo. No Muchas solo gracias. en la loma. Muchas gracias. Gracias, Damián. Y ya está aquí, ya la tenemos en puerta. La tercera pregunta, que también es nueva y por eso sigue valiendo 50.000. 400 camiones, decía señorita Maite. Qué Yo barbaridad. pongo una gasolinera en la loma, ¿eh? Porque tiene que ser un negocio. La tercera pregunta, el negocio para ustedes, si saben acertar lo que les preguntamos. 50.000 pesetas a través del teléfono y vamos a hablar de modas a través de la historia. Porque la pregunta habla de una modista francesa a la que llamaban la madrileña. Abrió a mediados del siglo XVIII una tienda de moda en Cádiz. La madrileña la abrió. Me dicen ustedes en qué calle de Cádiz y se llevan 50.000 pesetas. Luis Alfonso Salas y Antonio Alfonso Fernández, padre e hijo, los dos alfareros y más conocidos por los puntas. ¿Es así? Así es. Y además que los dos hornos que tienen en su alfar son monumento histórico artístico. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial? Bueno, te voy a contestar a ese especial. El especial es que las características del horno son auténticas como los árabes dejaron en nuestro término, ¿no? La reliquia árabe, pues la construcción árabe sabemos la que es. Bueno, pues entonces, a través de la historia, de los alfares de los árabes, pues fueron haciendo hornos y efectivamente nuestros antepasados pues heredaron esos hornos y ahí los tenemos nosotros, en nuestro alfar. Y siguen funcionando igual que el primer día, igual que antes, y lo hacemos que siguen con funcionando. leña natural, retama, albaida, olivo y tomillos, que es la esencia Luis, de la ¿cuándo tierra. se fundó este alfar? Este alfar hará ya unos 3 siglos. 3 siglos. ¿Y el tipo de pieza que se hace? Pues lo que se hacía antiguamente también lo mismo. El cántaro, la tiraja, el lebrillo, ¿sabes? Antonio, ¿ha variado la técnica? Tú que ya... Hombre, la técnica... Otra generación más Otra nueva. generación ¿Has variado nueva. tú algo La técnica, lógicamente hemos variado la técnica, porque trabajar con los métodos rudimentarios que se trabajaba antiguamente, pues la verdad es que pues no, en estos tiempos no da lugar. Pero lo que sí conservamos son las tradiciones, lo que es la esencia del cacharro hecho a mano, con los mismos productos, con los mismos esmaltes, con los mismos barnices y lógicamente cocidos con los hornos de leña que antes hemos aludido, en los hornos árabes. Y son un lujo de detalle ver esos colores desvaídos y tan vivos. Luis, la materia prima sigue siendo la misma. La misma. ¿Y dónde se consigue? Allí mismo. Ah, allí mismo. El mismo círculo del pueblo de Albor. Del mismo terreno. Del mismo terreno. La trae. Eso es. La participación de Antonio en el pabellón de España en la Expo, ¿cuál fue? Eso fue otra cosa. Venga. Bueno, nuestra participación, nuestro taller particularmente fue elegido por la organización de la Expo 92, en este caso el pabellón de España, para filmar allí lo que es la artesanía popular en 3 dimensiones y alta definición, cosa que me honra mucho tener nuestro taller y en el nombre del pueblo de Albor y de la Loma, tener en el pabellón de España esas imágenes de nuestro horno y de nuestro taller representando prácticamente a todos los artesanos de España. Eso fue para mí muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Luis, a través del tiempo que llevas, la experiencia tuya y el tiempo, bueno, la historia tuya de alfarero, la pieza que más ha vendido siempre, ¿cuál ha sido? El cántaro y el lebrillo y la tinaja. ¿Y actualmente? Actualmente hoy se vende también, pero ya no tanto, ya el plato es el que más se vende, juegos de café, cosas que están haciendo hoy ellos más modernas, son las que se venden hoy.
O sea, vender se vende todo. Todo se vende. ¿No hemos cambiado el horno de leña por otro eléctrico así para fabricar un poquito más rápido y eso? La verdad es que si cambiamos el horno de leña por los hornos modernos de gas o de gasoil o de butano, pues la verdad es que perderíamos el encanto, la gracia y la originalidad de las piezas típicas y tradicionales de nuestra tierra. En el pan siempre los panaderos dicen, el pan como está hecho en el horno de leña, el sabor que tiene. En las piezas, ¿en qué se nota? Bueno, pues ese mismo sabor tienen las piezas. Ese mismo sabor. Tienen un toque especial que son las estrebes, que se les pone ya a los platos, que hay que usarlas porque el esmalte se pega. Entonces demuestra que están cocidos con horno de leña, porque al quitarlos del horno se despega y se les salen 3 picos en la base del plato, y eso identifica el plato auténticamente artesano. Bueno, pues que esta artesanía no decaiga nunca, padre e hijo. Un esfuerzo, porque no caiga, es lo mejor que nos queda. En un periquete, lo que estaban esperando. Don Luis, ¿de qué hablamos hoy? De lo que nosotros esperamos son sus tarjetas postales al apartado de correo 150 de San Juan de Analfarache, Sevilla. Ustedes indican el tema, siempre de ámbito andaluz, o el personaje como Andrés Botín. Don Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, don Luis. Boabdil, ¿no? Sí, señor. Vaya un personaje, ¿verdad? El rey que perdió el reino, dice. A ver si pregunta usted sencillito, ¿eh? Sencillito, bueno, vamos allá. ¿Está usted preparado? Bueno, venga. El tiempo de En un periquete comienza ya. Primera pregunta. Boabdil fue apodado por los cristianos el Rey Chico y por los musulmanes Al-Zugaibi, que significa... El desventuradillo. Desventuradillo, 10.000 pesetas. Fue hijo de Muley Hacén y de Alisa Alurra. Sí. A los que unía, ¿qué parentesco? Son primos entre sí. Eran primos, sí, 20.000 pesetas. Una vez ocupada Granada por los reyes católicos y antes de marchar por propia voluntad a Marruecos, fue desterrado por los mismos reyes católicos. ¿A qué localidad? Andará. Andará, 30.000 pesetas. ¿En qué ciudad granadina le quedan 30 segundos? Se sublevó Boabdil contra su padre. En Guadix. En Guadix, 40.000. Todo el tiempo del mundo, 20 y tantos segundos. Eso de llora como mujer, ya que no has sabido defenderte como un hombre, se lo dice su madre, supuestamente en una colina a la que desde entonces se conoce con qué nombre. El suspiro del moro. Uno suspiro usted más, que se ha llevado 50.000 pesetas. Suspiro del moro, Andrés Botín Boabdil. Enhorabuena, amigo. Muchas gracias. 50.000 pesetas, enorme, enhorabuena. Al rincón de Mimosín, allí está Maite esperándonos, vámonos. Al fin llegó el momento de que lo pasemos, pero que muy bien, con la suave historia que hoy nos van a contar. La suave historia de Mimosín. La suave historia de Mimosín de hoy le pasó a Guillermina López Fernández cuando Guillermina era muy pequeñita. ¿Qué edad tenías? 7 años no había cumplido todavía. 7 añitos. Fue algo que pasó hace muchísimo tiempo, pero que se te quedó grabado en la memoria. Hasta el día que me muera. Y nunca se te ha olvidado. Nunca. Venga, cuéntame, ¿qué te pasó? Fue el día de tu primera comunión. Sí. Venga. Pues nada, porque yo tenía una ilusión con llevar un traje largo, pues, como yo me pienso que todas como las todas chiquillas. Las niñas. Claro. Y resulta de que mi padre pues estaba en Francia, era emigrante, y entonces pues no podía yo ir de largo. Pues, tenía que ir de corto porque no había alegría, dijéramos, en la casa. Sí, para arreglar, claro, de tiros largos. Claro. Y entonces te pusiste un trajecito sencillito. Sí, sí, sí. Y entonces yo en la iglesia, pues claro, se me iban los ojos detrás de los trajes largos. Y yo te morías de envidia, directamente. Sí. Yo me hubiera pegado un tirón del vestido y aquello se hubiera bajado para abajo, pero ya. Y además, supongo que en tu época, porque yo cuando hice la comunión todavía se estilaban, comprabas estampitas, ¿no? Sí, sí, ibas sí, de casa en casa repartiendo y te daban sí. dinero. Un 100 nada más que compré. 100. Sí. ¿Y qué hiciste con ella? Pues íbamos de puerta en puerta con las estampas y claro, pues donde íbamos a unos sitios nos daban 10 reales, en otros sitios nos daban una peseta. Pero la gente se daba cuenta que ibas vestida de comunión. ¿O tú le tenías que decir que yo también he hecho la comunión? Tocábamos en la puerta y nos decían, nenicos, es que íbamos mi primo y yo juntos. Nenicos, ¿qué queréis? Pues que hemos hecho la primera comunión. Y claro, le dábamos el recordatorio, pues ya nos daban una peseta, porque tampoco nos veían de más categoría. A lo mejor pensaba que estabais mintiendo o algo, ¿no? Yo me creo, yo no lo sé. Bueno, pero una pesetilla y eso, sí. ¿no? Pero luego resulta de que salió una nube y nos quedaban de estampas la fin del mundo. Y nos metimos en una casa, y por cierto que nos dio menos, que nos había costado las estampas. Y entonces le dijimos a la mujer, que lo siento, denos nuestras estampas y tú usted ahí nos dio 2 reales para los dos. Entonces, ¿te quedó así como un recuerdo amargo o ya se te ha pasado ese...? No. Cuando se es pequeño se pasa un muy malos ratos, pero luego te ríe, ¿verdad? Cuando eres mayor, mayor, a mí no se me olvida.
No, ¿qué va, qué va? ¿No se te ha olvidado? Nunca. Nunca se le ha olvidado a Nunca, jamás. Guillermina el día de su primera comunión. Pero seguro que con sus hijos lo ha hecho estupendamente y seguro que han ido vestidos hasta de almirante para hacer la primera comunión. Ya saben ustedes, los que están en sus casas, que mañana tenemos el gran sorteo aquí del 1.000.000 de pesetas, ¿no? Seguro que han mandado muchas cartas, bueno, seguro no, sabemos que han mandado millones de cartas con 2 mismos puntos. Voy a recordar otra vez el apartado, el 401-41001 de Sevilla, y no se pierda la historia suave de mañana, porque mañana vamos a dar 1.000.000 de pesetas, 500.000 pesetas para él o la afortunada y 500.000 pesetas para una labor social, una obra buena, la gente que esté haciendo buenas cosas que esa persona elija. Así que mañana aquí 1.000.000 de pesetas sorteamos. ¿Qué te parece, Guillermina? Está bien, ¿eh? Gracias por venir mañana. Ya lo sabes, si quieres participar en el sorteo, envía 2 mismos puntos de los envases de Mimosín y tus datos y no solo ayudarás, también ganarás. ¡Adiós!